Bueno, bienvenido. Mi nombre es Claudio Pasic, soy director de NextVision. Mi función hoy es presentar la charla a la que han concurrido, que se llama, lo hemos denominado Verdades y Mentiras en la Prevención de Fuga de Información. Y la va a brindar es el licenciado Marcelo Rey. Marcelo es licenciado en Análisis de Sistemas, es el jefe de Departamento de Tecnología y Soporte de NextVision, de hecho trabaja en NextVision hace 9 años. En los últimos años, dentro de las soluciones que NextVision integra, hemos ya trabajado en varios proyectos de lo que se denomina Data Loss Prevention. Seguramente más de uno de ustedes está en el camino de implementarlo o está pensando en DLP, que es una tecnología que no tiene mucho tiempo y involucra distintos pasos. Este título que hemos puesto acá, que es más parecido a un título de Jorge Rial, ¿no es cierto? Es porque, bueno, ante la experiencia concreta que la empresa tiene en la implementación de este tipo de proyectos, es bueno desmitificar algunas cosas, tener claras otras, y quién mejor que lo haga quien ha participado directamente en proyectos de Data Loss Prevention, más que además de mostrar PowerPoints comerciales. Así que, bueno, tal como pide la organización, si alguno tiene un celular, por favor, o bien lo puede apagar o lo puede poner en silencioso. La charla durará aproximadamente 40 minutos y conocemos todos los proyectos. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. La idea de la charla es transitar una serie de caminos o una serie de problemáticas en la cual se van a encontrar posiblemente si van a encarar un proyecto de prevención de flujo de información. Principalmente que se lleven algunos consejos, algunos tips para poder seguir y que puedan llegar a un proyecto y desarrollar un proyecto exitoso en la implementación de este tipo de herramientas. Muchas veces yo voy a ir pasando, ¿no? Y me gustaría que participen un poco. Por ejemplo, este slide, que vamos a hablar básicamente de, muchas veces arrancamos y decimos, ¿a quién está dirigido este tipo de herramientas? Tenemos unos usuarios internos, que pueden ser con buenas intenciones o malintencionados, alguien que quiera sacar un partido, o un usuario externo. Me gustaría que participen. ¿Cuál de ustedes piensan que es el usuario típico al cual está orientado este tipo de problemáticas, este tipo de herramientas? Vamos a hacerlo sencillo. ¿Quién levanta la mano de que el usuario externo es el foco de este tipo de herramientas? ¿Los que crean que es el foco? Bueno, todos son. Todos son. Bueno, justamente ahí vamos. Todos piensan que todos, digamos, están apuntados a todos. Yo voy a ir avanzando un poquito. Muchas veces, exactamente. Muchas veces son bien los bien intencionados. Básicamente, cuando nosotros pensamos en un usuario externo, hay un montón de capas de protección antes de llegar a la información en sí, en los cuales nosotros tenemos que proteger. Por ejemplo, viendo un análisis de afuera hacia adentro, nosotros vamos a encontrarnos que en la capa más externa de nuestra empresa, lo primero que nos tenemos que proteger, hoy en día está bastante, digamos, de moda escuchar ataques de Anonymous, es en cuanto a denegaciones de servicios. Es decir, algún atacante externo que el objetivo que tenga es bajar los servicios de mi organización para luego tener algún otro fin. Ya habrán escuchado, ya habrán estado en charlas de denegación de servicios. Luego de las soluciones de denegación de servicios vienen los firewalls. Hoy, díganme quién no tiene un firewall en la empresa de ustedes, hoy todos, ya es casi un estándar tener un firewall. Las soluciones de denegación de servicios están antes para evitarle que se saturen los firewalls. Luego de esos, una vez pasados los firewalls, vamos a ir a network IPS, WAF, host IPS, en el caso que los tengan, antivirus, hasta llegar a la última capa de todas donde van a estar la información, y ahí es donde podríamos decir que las soluciones de prevención del flujo de información podrían ser el foco. Pero para mi gusto, las soluciones de prevención del flujo de información no es el objetivo de los atacantes externos. Digamos, por más que, como dijo alguno, todos están cubiertos, obviamente un atacante externo podría querer llevarse información, pero obviamente para poder llegar a ese punto en el cual se quiere llevar información desde fuera de la organización, tiene que pasar un montón de etapas previas a las cuales las organizaciones tienen que estar previstas. O sea, vamos a centrarnos en estos dos perfiles de usuarios, que son los usuarios con buenas intenciones y los malintencionados. Si ustedes, ahora vamos a, bueno, en esta etapa, ¿quién piensa que este es el foco principal? Levanten la mano los que creen que este es el foco principal de este tipo de soluciones. Con ganas, sé que están cansados por el almuerzo, pero intenten, participen, pueden preguntar, hacer cosas. Este usuario, ¿quién piensa que el foco principal es ese usuario? Tenemos más gente que piensa que este usuario es el usuario afectado.
Digamos, en realidad las soluciones apuntan a ambos tipos de usuarios, pero principalmente, con ya un poco de apreciación personal, a mi entender, el foco principal está acá. Porque la principal amenaza para la organización es el usuario con buenas intenciones. Suena raro, porque yo le digo, una persona que tiene buenas intenciones dentro de la organización es la persona que más va a poner en riesgo a su organización. Principalmente, yo siempre me gusta hacer analogías. Si nosotros pensamos en un usuario externo, un usuario interno malintencionado, que se quiere llevar información, digamos, puede tomar métodos si alguien quiere hacerlo de manera intencionada y quiere llegar a la información y la va a obtener, la va a poder llevársela si es que quisiera. Suena un poco raro que estemos hablando de esto en este tipo de presentaciones, pero hagamos una analogía en un banco. En un banco existen cámaras de seguridad, existen bóvedas, existen policías armados en la puerta, monitoreos remotos. ¿Y cuántas veces escuchamos en los periódicos, noticieros? Se robaron un banco, los boqueteros entraron. Si nosotros vemos las herramientas de seguridad como que nos van a evitar que eso suceda, obviamente vamos a cometer un error. Las herramientas de seguridad van a mitigar esos problemas. Si un usuario malintencionado quiere llevarse información, imagínense que ese usuario malintencionado es una persona de un call center que trabaja recibiendo llamados de clientes de esa organización, por ejemplo, recibiendo quejas de tarjetas de crédito. Si esa persona, sin hacer nada informático, pero nos estamos sentando en herramientas que tienen estas personas con información, anota los números de tarjetas de crédito y los datos de la persona que tiene del otro lado del teléfono en un papel y se va con esa hoja de papel, se estaría llevando datos de la organización. ¿Está bien? Hay que establecer otros controles para evitar que eso suceda, pero se podría estar llevando información igual. O sea, si yo me centro en estos usuarios, este usuario, si tiene ganas de llevarse algo, obviamente a través de los controles, este tipo de herramientas, vamos a poderlo guiar a qué información está accediendo, pero capaz que algo de eso se lo lleve. ¿Cuántas veces habrán escuchado nombrar hace años atrás? Y estas herramientas, si les saco una foto de la pantalla, no me previene nada. Obviamente, en ese tipo de usuarios, si se quiere llevar esa información, lo va a lograr. Vamos a centrarnos ahora en los usuarios bien intencionados. La idea de hacerlo es mostrarles un ejemplo que lo vimos en una situación puntual, en un cliente, en el cual un usuario bien intencionado puso en riesgo a la organización a partir de un simple ejemplo que les voy a pasar acá. Esto que estamos viendo acá, digamos, he quitado marcas, logos, ese tipo de cosas para que no afectara a la empresa que está aquí. Esta es una presentación. Como este evento hubo varios incidentes con los cuales nos encontramos, que un usuario típico, no me acuerdo de qué era, pero había un usuario de marketing, por decir un ejemplo, que estaba enviando una presentación de la calidad del call center de esa empresa. Esa presentación, si ustedes se fijan, en este caso hay 5 slides. Esos 5 slides contienen algún texto, gráficos y una conclusión final. Y cuando este slide pasaba por una herramienta de prevención de fuga de información, en este caso no viene al caso de nombrar la herramienta así, se detectaba que había 300 números de tarjetas de crédito. No van a decir nada, acá no hay tarjetas de créditos. Y en aquel momento, nosotros también, el cliente decía, acá hay tarjetas de crédito. No hay tarjetas de crédito. Y íbamos a hablar con el sector usuario, y el sector usuario decía, yo no manejo tarjetas de crédito. Yo no tengo acceso a esa información. El productor no. Nos hizo dudar a nosotros, les voy a decir. Pero bueno, vamos a pasar un poquito y van a ir viendo. Cuando vemos ese objeto de PowerPoint, que es una tabla, esa tabla provenía de un Excel que estaba embebido. Si abríamos esa tabla obviamente tenía el gráfico que quería mostrar esta persona de marketing que ni siquiera tenía acceso a la información confidencial, pero esta tabla tenía un montón de hojas, de hojas. En una de esas hojas, obviamente stabilizaba la información que allí no tenía, digamos, detectamos algo en particular. ¿Ustedes notan algo en particular en esta hoja? Por más que la información no se esté viendo, ¿notan algo en particular? Están ocultas algunas. Exactamente, hay filas ocultas, exactamente. Cuando nos paramos en ese Excel por analizarlo, porque estábamos reunidos con el área de usuario, estábamos viéndolo, esa área de marketing, no me acuerdo del ejemplo puntual, pero no viene al caso. Pero imagínense el área de marketing, que era que mostraba gráficos de performance, y nos decían, yo no manejo esos datos. Es más, les decía, no, pero acá tus gráficos tienen, como vimos anteriormente,
digamos, las tablas tienen un Excel embebido. O sea, para tener el Excel, buscar el número de tarjeta que estás detectando no está dentro de ese Excel. Hacíamos búsquedas en los Excel, no lo encontramos. Están las filas ocultas. El search no buscaba, el buscador de ese no buscaba dentro de esas filas. Entonces no será difícil por el mercado. Hasta que, después de revisar a mano todos estas hojas, encontramos que había una de esas hojas que había filas ocultas. Esas filas ocultas tenía también columnas ocultas. Y dentro de esas columnas ocultas encontramos datos ocultos. Que en este caso, ese sector de atención al cliente registraba en un sistema particular los reclamos que estaban teniendo, y esos reclamos que estaban registrando, luego otro sector aparte tomaba ese input, generaba datos estadísticos, los pasaba al sector de marketing, y el sector de marketing estaba conseguir nuevos clientes. A cada nuevo cliente que le enviaba la propuesta salían todos los datos confidenciales de los clientes. ¿Es crítico o no es crítico? ¿Está bien? Bueno, puntualmente esta es una consola, una solución de Data Loss Prevention. Estamos detectando casi 300 números de tarjetas de crédito. Perdón, apreté un botón que no tenía que apretar. Si ustedes miran acá, en este caso eran 252 números de tarjeta de crédito. Me tomé el trabajo también de ocultar para que no se vean los números. Y acá ya me cansé. Lo vuelvo a hacer todo el conjunto. Pero esto es lo que estaba dentro de ese Excel. Digamos, la disyuntiva que tuvimos con el área de usuario, porque cuando ustedes encargan un proyecto, un factor determinante dentro de ese proyecto va a ser el área usuario, el área que maneja la información. Cuando arranquen un proceso de clasificación de información, es lo que maneja la información. Este usuario bien intencionado, que lo que estaba haciendo era su trabajo, hacía reportes, intentaba de ganar nuevos potenciales clientes para la compañía, estaba poniendo en riesgo, hablando de nuestra tarjeta de crédito, no hacía un cumplimiento de PCI, por ejemplo, mandando un PPT con datos confidenciales de la organización. Dentro del PPT, era lo raro que encontramos, que había un PPT, tenía embebido un Excel, que sería un PPT, y ahí estaban los datos. Perdón, una pregunta. Sí, ¿Al momento de enviar el mail es cuando lo detecta? Sí, básicamente pueden ser distintos aspectos. Ya vamos a llegar un poco más adelante a hablar cómo trabajan las herramientas. En este caso fue un evento localizado en un endpoint, en una máquina de un usuario. Pero podríamos detectarlo en un mail o más adelante vamos a ver un par de aspectos adicionales. Bien hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Dudas de lo que fuimos viendo? Perfecto. Bueno. Cuando empezamos a transitar ese proceso, eso ya fue una pequeña introducción para que ustedes sepan, digamos, qué tan complejo puede ser y cómo enfocarse en quiénes son las áreas a las cuales tienen que concentrarse. Porque, haciendo un poquito de para atrás, ustedes dijeron, los usuarios externos, fíjense que un usuario externo me puede generar una denegación de servicio, me podría intentar retirar bajo un servidor, pero llegar a llevarse una tarjeta, por ejemplo, como lo vimos, ya es algo mucho más costoso. Más trabajoso y más complejo. Digamos, el usuario externo seguramente lo paremos antes con algún otro tipo de defensa. Este es el usuario bien intencionado. Obviamente, cuando empezamos a charlar este tipo de cosas en las empresas, imagínense que están empezando un proceso hacia la prevención de flujo de información. Lo primero que surge en las organizaciones es que nos digan, bloqueemos los dispositivos removibles. No se puede usar pendrives. ¿Cuántos de ustedes tienen pendrive bloqueados en sus organizaciones? Una, dos, tres, cuatro. Bueno, muchas veces bloquear pendrives, todos los sectores de seguridad, tecnología, dicen con esto prevenimos la fuga de información. En realidad no es así. La fuga de información es mucho más complejo y puede estar en un montón de aspectos. Fíjense en el evento anterior que esos números deberían estar almacenados en una base de datos, estaban en una máquina de un usuario o enviándose por mail a un competidor externo. Y el pendrive ni siquiera se tocaba. Es decir, el dispositivo tecnológico nos puede ayudar a bloquear determinados contenidos, pero también nos pueden cortar un proceso válido que alguien necesite utilizar el dispositivo. Muchas veces es más eficiente poder tomar y efectuar controles sobre eso, es decir, evito que se guarde información confidencial en ese dispositivo, pero permito que lo utilicen determinados sectores que lo necesitan para mover información dentro de la organización. Una nueva pregunta, que ya lo habrán escuchado en todo este tipo de presentaciones, pero me gustaría que levanten la mano. ¿Quién piensa que es necesario efectuar una clasificación de información antes de empezar un proyecto de prevención de flujo de información? Casi todos. Bueno,
¿Cuántos de ustedes piensan que tienen y es completamente necesario hacer la clasificación de información antes de elegir la herramienta que van a utilizar? O sea, casi la misma cantidad de gente. Bueno, acá es cuando vamos a hablar un poquito de esos mitos que hablábamos al comienzo. Es decir, generalmente, y a mi entender, luego de haber transitado varios proyectos, al principio pensaba lo mismo que ustedes, los que me levantaron la mano. Es decir, que no podíamos encarar un proyecto de prevención de información si no tenían la clasificación de la información general. Y la realidad, nuestra experiencia, es que muchas veces es muy complejo terminar una etapa que es la clasificación de información, luego cortar y decir, listo, ya tenemos la información clasificada, empecemos a buscar una herramienta e implementémoslo. ¿Por qué digo que es complejo? Porque muchas veces van a las áreas usuarias, a las áreas que usan ese tipo de información, y le preguntan primero si tienen el proceso documentado del tratamiento de la información que utilizan. Muchas veces se van a encontrar con varias cosas, ¿no? Le van a decir, sí lo tenemos, y le sacan un documento que le sacan el polvo de encima y se lo dan. O otros van a decir, no lo tenemos, pero es bastante sencillo, o sea, así. Si ustedes toman eso en la clasificación de la información y documentan, dicen, bueno, vamos a documentar, este es el proceso así, la información se guarda acá, y los usuarios que lo acceden son estos, se trata de tal manera y se almacena acá. Cuando empiezan a monitorear y van a la realidad, se encuentran que ese proceso es mucho más complejo de lo que realmente era. Ya sea lo que estaba documentado hace mucho tiempo, o realmente de ese proceso informal que la persona que se los transmite les dijo que era de una determinada manera, pero en realidad era de otra, porque se encontraban que para poder hacer mejor su trabajo, volvemos a hablar, ¿se acuerdan de usuarios bienintencionados? Encontraron atajos para hacer de la manera más eficiente, sin saberlo, ponen en riesgo información confidencial de la organización. Muchas veces, si ustedes no tienen una herramienta que les ayude en el proceso de clasificación, se van a encontrar de que están parados de este lado. Entonces terminan el proceso de clasificación de información y cuando lo van a implementar en la herramienta se encuentran con una realidad completamente diferente y tienen que rearmar todo el proceso de clasificación. Una de las recomendaciones para poder llevar adelante es que si van a encargar un proyecto de prevención de fuga de información, la clasificación y la implementación de la herramienta sea en paralelo. ¿Por qué? Acá vamos a hablar de cómo trabajan las herramientas. Ahí había una pregunta donde se habían dicho cómo trabajaba, qué monitoreaba. Es decir, vamos a empezar a hablar un poco de cómo trabajan las herramientas. Mi idea es no centrarlo en ninguna herramienta particular, sino hablar un poco más genérico, pero para que tengan un concepto de cómo trabaja y qué es lo que hacen las herramientas. Principalmente, lo primero que vamos a encontrar es que las herramientas hagan un descubrimiento y un monitoreo. Esos descubrimientos y monitoreos están apuntados a poder ver cómo se está moviendo la información dentro de sus organizaciones. Obviamente, acá hay un dato importante, ¿no? Un hincapié muy marcado, es decir, no puedo empezar un proyecto sin saber absolutamente nada, es decir, no sé dónde está nada, no puedo encargar un proyecto, ¿no? Porque tengo que saber qué es lo que voy a descubrir y qué es lo que voy a monitorear, es decir, quiero saber dónde está esa información, que algo tengo una idea, es decir, mi sector usuario me dice que utilizan una base de datos tal y la almacenan en tal lado. Ya vamos a ver un poco más adelante qué tratamiento le podemos hacer. Mínimamente sí. Hay que tener en cuenta los derechos de acceso a la información que está pegado a esto, ¿no? No necesariamente, es decir... como si vos solo sabés, ya tenés un conocimiento previo de quién accede a qué. Sí, básicamente en sí está bueno conocerlo, porque te va a dar una idea, disculpen, vuelvo un poquito para atrás, te va a dar una idea de cómo es el proceso real, ya sea el documentado o el formal. Es decir, el usuario que debería tener acceso es tal usuario de tal área y a tal tipo de información. Digamos, ese conocimiento te va a servir, pero te va a servir en el proceso de lograr la clasificación de información. Digamos, no tenemos que, eso lo vas a hacer durante el proceso. Lo que más te interesa saber en la etapa previa es, quiero saber, esta es la información crítica que yo tengo, o que los usuarios me dicen que tenemos, y quiero descubrir dónde está siendo almacenada, dónde se está moviendo, en qué lugares, en qué repositorios se están almacenando, quién se la pasa a qué sector accede a qué. Entonces no me interesa saber qué usuarios previamente tienen que tener permisos. Quiero encontrar el proceso formal. Recuerden, me estoy centrando en usuarios bien intencionados, ¿no? Obviamente un usuario mal intencionado capaz que quiere elevar privilegios, pero me centro en usuarios bien intencionados, voy a ver en la realidad si esos permisos que dicen tener
se cumplen o si hay otros usuarios que están teniendo acceso, no malintencionadamente, sino para el proceso de negocio. Por medio tuyo o no necesariamente, capaz que quedó abierto, quedó información sensible, ese Excel, en la PC de un usuario o en el share compartido de información de marketing. Es decir, yo ya tengo una idea de cuál es la información, busco en todos los lugares, repositorio de la red, PCs de usuarios, movimientos de información que haya y encontrar esa información que está ocurriendo. Una vez que yo ya pude descubrir y sé en qué lugar se está tratando, empiezo a monitorear. Ahí sí me empiezo a meter con la clasificación de información. Y ahí sí voy a lo que tenga mínimamente documentado y empezamos a verificar si realmente se cumple y si no se cumple poder actualizarlos. Y acá un consejo importante. Nos ha pasado en organizaciones, inclusive en una misma organización, varias situaciones diferentes en cuanto a lo mismo. Íbamos a un área usuaria y nos daba el proceso documentado. Nos decía, este es nuestro proceso, se hace así. O en algunos lados se cumplía, en otros lados no se cumplía, pero tenía el proceso documentado. Íbamos a otros áreas usuarias, que era capaz la más complicada para el proceso, y nos decían, no lo tengo documentado, pero lo hacemos siempre así, lo venimos haciendo así hace años. Bueno, necesito que me lo documentes, porque para clasificar la información necesito que documentes el proceso, quién va a tener acceso, y te dice, sí, pero estamos con mucho trabajo, estamos complicados, pero la clasificación no la hacen ustedes. Bien, lo hacerlo, ¿no? O ya te lo voy a dar, y nos encontramos en esa situación. Una recomendación, muchas veces me imagino, yo no hice la pregunta, pero ¿cuántos de ustedes están en seguridad de la información? ¿Cuántos en tecnología? Más o menos, la mayoría están de seguridad. Cuando ustedes de seguridad encaren el proyecto, si se encuentran con un área que ese área les dice no tengo el proceso, empiecen a buscar, a consultar a los distintos usuarios, buscar los usuarios claves e intenten ustedes documentarles el proceso. Les puedo decir que nos dio buenos resultados de que teníamos ese proceso borrador en esa empresa que estamos trabajando, y cuando íbamos a esa área usuaria que no tenía tiempo, no nos podía dar el proceso, lo vio y dijo, sí, pero ¿sabes qué? Este proceso en realidad acá lo hacemos así y en esta situación puntual hacemos esta otra cosa. ¿Me puedes pasar el documento que lo voy a incorporar a mi documentación del área? ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden decir, no, pero mi función no es documentar los procesos de negocio de un área usuaria, pero lo van a necesitar para la clasificación de información. Y si dependen de esa área y esperan que esa área se los dé, capaz que el proyecto se les estire en el tiempo. ¿Está bien? Es un tema fundamental. La última pregunta que responde a una solución de prevención de fuga de información es proteger realmente la información. Y es una etapa la cual, digamos, dependiendo del proyecto que sea, puede ocurrir a lo último o puede ocurrir al comienzo. Digamos, no necesariamente todas estas fases, por llamarlo de alguna manera, tienen que ocurrir de manera simultánea. Digamos, lo correcto sería que descubran, monitoreen y luego protejan. Pero podría ser una empresa puntual que tiene una información muy crítica, muy confidencial y digan, yo quiero aplicar reglas y evitar que esto se fugue por cualquier método de esto y de este. Digamos. Básicamente, cuando hablamos, acá ya llegando a lo que nos habían consultado, es decir, la información puede estar en tres grandes grupos generalmente. Un grupo que puede ser en uso, cuando hablamos en uso, la PC del usuario, en un pendrive, escribiendo un correo, mandando algo desde su tableta, hoy en día, smartphone, PC. Luego esa información puede estar en movimiento, es decir, cuando lo está enviando, es decir, a través de la red, pasando por un correo electrónico, enviándose a un sitio web, subiéndose a un FTP, enviándose una conexión en movimiento en ese mismo instante. O la información puede estar en reposo. Obviamente, cuando ustedes se encarguen el proyecto, estos ciclos de vida de la información, que podemos llegar a decirlo, no es un ciclo de vida de información exactamente, pero digamos, estos estadios de la información, los van a encontrar en todas las áreas de su organización. Es decir, alguien que usa la información, alguien que luego la envía, la manda, la almacena, y luego está esa información almacenada en una base de datos, en un servidor de correo, en un mismo estación de trabajo o en una base de datos secundaria. Obviamente, cuando encargan un proceso de creación de flujo de información, tienen que ver todos los aspectos. Es decir, obviamente, como yo les decía, puedo proteger y decir, quiero evitar que en este aspecto salga información de tal o cual método. Pero, obviamente, si ustedes quieren ver todo el proceso completo, para esa información llegar ahí, alguien la tuvo que tener almacenada, alguien la tiene que tener en su escritorio, alguien la tiene que estar trabajando, la tiene que estar convirtiendo esa información para luego poder enviarla o almacenarla en algún lugar. Obviamente, las soluciones de prevención de flujo de información pueden ver todos los aspectos.
Es decir, hay algunas, digamos, si yo pienso que prevención de fuga de información es solamente bloquear pendrives, obviamente no voy a estar viendo esto, estoy viendo un corte de un dispositivo. Si yo encaro el proyecto para lograr una clasificación de información y poder proteger realmente la información de la organización, voy a estar pasando por todos estos aspectos. Obviamente hay herramientas que se centran en cada uno de estos grupos para hacer un tratamiento diferente. Ya sea cuando alguien copia un pendrive, cuando alguien manda un correo desde su tableta, o sea, del iPad o desde su notebook, guarda un archivo en el disco para luego mandarlo hacia algún lado. Cuando alguien escribe un correo electrónico o escribe en la página de Facebook o manda algo por Gmail o sube un FTP. Y en reposo, cuando la información está en una base de datos. Y este punto es muy importante. Muchas veces en las herramientas ustedes se van a encontrar que en esa clasificación de información, si más si tienen sectores de desarrollo, les van a decir, la información está en esta base de datos, esa base de datos productiva. Cuando empiezan a monitorear, puede ser que encuentren porciones de información en las PCs de los desarrolladores, puede ser que encuentren porciones de información en un SQL instalado en un entorno de laboratorio, puede ser que encuentren información en un montón de lados que no estaba documentado. Y seguramente en producción ustedes tengan los controles necesarios, las herramientas necesarias para que determinados usuarios no tengan privilegios. Pero en ese sector de desarrollo, en esa PC, en ese file server, seguramente no tengan esos controles. Y muchos usuarios tengan acceso a la información que realmente no lo tienen que tener. O sea que el monitoreo y el descubrimiento les va a servir para poder encontrar ese tipo de información que está en lugares no preparadas para estar allí. Bueno, vuelvo a hacer una pregunta, así lo hacemos un poco más interactivo después del almuerzo, no se me duerme. Digamos, lo que vamos a hablar acá es, si ustedes ya, imagínense, empezaron a transitar el proceso y descubrieron y dijeron, esta es mi información sensible. Esa información sensible que tengo en un momento dado. Yo puedo agarrar, ¿cuántos piensan ya? La bloqueo. Y piensan que podemos agarrar esa información sensible, es decir, bloqueo que no salga, no se envíe. ¿Creen que lo pueden hacer? Imagínense que ya empezaron la clasificación de información, sabemos que X usuario es el que accede a tal información y cualquier otro camino, esa información no tiene que salir. ¿La podríamos bloquear? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos que sí? ¿Cuántos que no? Se puede decir. Bueno. Depende de lo que el usuario quiera. Depende de lo que el usuario quiera. Bueno, generalmente cuando ustedes se encargan en un proyecto de prevención de fuga de información, tienen que segmentar el proyecto por etapas. Y esto es algo muy importante que nos pasa, soy alguien que viene del área del sistema, que nos gusta decir, esto ya el usuario de tal nos dijo que esto solo se maneja de acá hasta acá. O sea, fuera de eso lo bloqueo. Y nos gusta en etapas tempranas mostrar avances de los proyectos, decir, listo, ya bloqueé la información, intenté mandar algo hasta que no se bloquea. Tenemos que tener en cuenta mucho que bloquear de una manera anticipada y sin transcurrir un periodo de tiempo, ahora vamos a hablar de las etapas, justamente, puede cortar un proceso de negocio. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablamos del pendrive? Que decimos, vamos a bloquear el pendrive. En muchas organizaciones, más en organizaciones grandes, ustedes dicen, bloqueamos el acceso a dispositivos removibles. Porque nadie tiene que usar dispositivos removibles. Y estamos convencidos, desde tecnología, o de seguridad informática, que nadie lo tiene que usar. Entonces lo bloqueamos. Y luego a la semana, a las 2 semanas, nos enteramos que por un proceso X, el consultor externo o el contador externo necesita llevarse su empresa para terminar el balance. Y si no hace el balance, tenemos penalidades o un determinado problema. O sea, que, digamos, planteen los proyectos estableciendo etapas, monitoreen, ahora vamos a hablar de esas etapas puntualmente, pero no tomen decisiones drásticas, digamos, porque si toman una decisión drástica pueden cortar un proceso de negocio. Vamos a hacer un ejemplo. Analizamos, vimos que la información se envía por correo electrónico, alguien está mandando por correo electrónico tarjetas de créditos. Entonces decimos, no, tarjetas de crédito, correo electrónico, esto plano, no quiero que salgan. Cualquier tarjeta de crédito sale cifrada. Puede ser una política. Todavía en esa política, porque ya dije, emitivo, sale todo cifrado. No analicé que un determinado área lo tiene que seguir mandando, porque capaz que es una exigencia de Visa que le suba al FTP las tarjetas de crédito y no sube esto plano. Corto ese proceso, porque exigí que salga cifrado. Si no sale cifrado, no lo permito. Y corto un proceso de negocio. Corto el proceso de negocio, la empresa hay que facturar plata. O sea, tienen que ser muy precavidos, analizar muy bien, y por eso vamos a llegar a las etapas, a la recomendación de cómo encarar las etapas en un proyecto de prevención de fuga de información. Principalmente lo que vamos a estar hablando es
una primera etapa de visibilidad. La etapa de visibilidad lo que buscamos es encontrar esa información sensible, por decirlo de alguna manera, y empezar a transitar esa clasificación de información. Ver dónde está, quién la usa, cómo la accede, quién la accede, cómo la transforma, dónde la transforma. Si después de un determinado tiempo sigue siendo confidencial o no sigue siendo confidencial. Para luego llegar a una etapa de remediación. Cuando hablamos de remediación, es una etapa en la cual todavía no bloqueamos nada, no tomamos ninguna acción. Lo único que vamos a estar haciendo en esta etapa es viendo cómo se está moviendo la información y cómo vamos a proteger esos canales de información en los cuales la información esté, digamos, no esté respetando los estándares que ustedes necesitan para la seguridad. Por decir un ejemplo, hablamos de un listado de clientes que se envía por un FTP y necesitamos que eso es confidencial y no se envíe por un protocolo de texto plano. Cifro el canal de comunicación, hablo con la otra contraparte, en el cual se le sube, establezco un proceso cifrado, cifro el canal y a partir de ahí, digamos, asumo que ese canal va a ser el canal formal para transmitir ese tipo de información. ¿Intercambiamos cosas por correo electrónico? Bueno, establecemos un proceso de cifrado de correo electrónico. ¿Sabemos que hay bases de datos en lugares que no tienen que estar? Bueno, haremos un proceso de desensibilización de la información para que el sector de desarrollo pueda seguir trabajando, pueda seguir operando, pero sin datos sensibles, que estén en esos lugares no protegidos. O si es necesario, porque ¿cuántos se habrán encontrado en esa empresa? Dice, no, sin datos reales el proceso no funciona, no lo puedo devagar. Bueno, daré controles de seguridad a ese ambiente de desarrollo también. Esa es una etapa que nosotros llamamos de remediación. Si ustedes me preguntan a mí, en esta etapa es donde transcurre la clasificación de la información. Yo lo hago previo, cuando llego acá me encuentro con una realidad completamente diferente. Si yo lo hago en esta etapa, no necesariamente es el día 1, no puede empezar de ahí o un poco antes, van a ver que el proceso de clasificación de información va a salir mucho más natural y va a ser algo mucho más real. La siguiente etapa es la etapa de notificación, por ponerle un nombre. La etapa de notificación busca, ya definido los canales formales de cómo se tiene que tratar esa información sensible, cualquier otra cosa que salga por fuera de ese canal formal se le permita, pero se le notifica al usuario. Está haciendo algo que no está, digamos, relacionado con la buena práctica digamos, que debería efectuar, que habría otro canal para poder efectuar. Es decir, si alguien sube ese listado por un FTP en esa instancia a un FTP que no es seguro, por ejemplo, sin cifrar, vía texto plano, notificaríamos, lo permito hacer, pero notifico, lo que estás haciendo no está contemplado, viola las reglas de seguridad, lo que quieran, el mensaje que quieran mandar. Para que el usuario se vaya sabiendo que ya hay un proceso definido, que lo tiene que hacer de otra manera, y si no lo hace de otra manera, pone en riesgo la organización. Copia al pelo información confidencial, se lo permito, pero lo notifico. Esa etapa también les va a servir a ustedes para poder saber y poder corregir lo que hicieron en la remediación, porque capaz que surge un proceso de negocios nuevo, una etapa nueva, en la cual necesiten realmente que eso funcione de esa manera. Entonces tendrán que segurizar ese nuevo camino, porque hay algo que es una realidad, que es que la clasificación de información es estática y va cambiando como cambian los procesos de negocios. Los procesos de negocios cambian continuamente para adecuarse a las nuevas reglas del mercado, a una nueva oportunidad que surge. Entonces, esa clasificación de información, obviamente yo tengo una base que después lo voy a ir ajustando, pero va a cambiar en el tiempo. Por eso, este gráfico lo que está representando es tiempo e incidencias. Obviamente, en el día 0, cuando empieza a tener visibilidad, voy a encontrarme gente que está accediendo a información que no debería ser confiable. Obviamente, a partir que pase el tiempo, empiezo a documentar los procesos, mucha gente se empieza a adaptar y empieza a tomar esos nuevos procesos. Pero somos animales de costumbre, o sea que hasta que no se lo empezamos a mostrar, que se lo estamos monitoreando, van a seguir usando el canal más fácil, el canal más sencillo, lo que están dentro de su zona de confort, lo que venían haciendo hace años. Cuando lo empiezo a notificar, muchas veces capaz que ese usuario buenintencionado, por miedo, dice, me están mirando, estoy haciendo algo no debido, me habían dicho que tenía que hacer algo de otra manera. Para recién en una última etapa, llegar a la prevención. En esa prevención, que es en la cual sí puedo establecer una regla de bloqueo. Estas diferentes etapas, estamos hablando acá, van a depender de la organización. Puede ser que sean etapas que duren 1 mes, 2 meses, 3 meses. Lo general, no se asusten, es que generalmente toda esta etapa completa no sea menor a 1 año. Acuérdense que se está metiendo con procesos de negocio,
y están intentando ver cómo trabajan esos procesos de negocios, documentándolos y luego segurizándolos. Bueno, ya entrando un poquito más detallado, esto ya me voy a unas partes un poco más técnicas. Muchas veces suena muy a mito. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo trabaja? Estos son 4 grandes puntos. Algunas herramientas tienen más o menos condimentos. Pero generalmente, si yo quiero buscar información con esas etapas que estuvimos viendo, de determinadas maneras en esos determinados lugares, utilizamos estos 4 métodos más o menos. Cuando hablamos de descriptores, es decir, yo puedo describir la información, digamos, son elementos que me permiten describir la información. Por ejemplo, puede ser una frase, una palabra o una expresión regular. Tenemos algo que describe información. Tengo algo que si eso es igual a eso, entonces para mí eso es información. Puedo tener información exacta. La información exacta la podemos representar con una tabla. Tengo esta determinada tabla de información y la voy a buscar en esos canales, ya sea que alguien lo está mandando por correo electrónico, lo está guardando en su disco, o esté haciendo un uso de esa información. Cuando hablamos de tabla no es buscar la tabla exacta, puede ser porción de esa tabla, es decir, que encuentre una fila y 2 columnas que para mí me representan información sensible, que si se mostrarían otras 2 columnas no me interesaría, y puede ser un único registro. También podemos hablar de información indexada. Cuando hablamos de información indexada ya hablamos de documentos, es decir, ya sea un documento binario, pues un archivo de AutoCAD, digamos, con un formato, o un documento Word, Excel, PowerPoint, o cualquier archivo binario en sí, los cuales los indexos, hago una especie de fingerprint, la palabra técnica de ese documento, y después busco donde parte de ese documento o porciones de ese documento se encuentran, enviándose por un correo electrónico, almacenándose, subiéndose a una web. Y por último, los métodos más, digamos, más recientes hablan de inteligencia artificial, algunos fabricantes les ponen algún otro nombre, que son métodos que lo que hacen es trabajar, algunos de ellos, por citar un ejemplo, lo que hacen es, usan descriptores, pero no descriptores que ustedes tienen que escribir la expresión, algo complejo, sino que lo alimentan con documentos positivos, alimento con documentos negativos, y lo que hago es buscar documentos que se parezcan a mis documentos positivos en cualquier canal de información de los que estamos charlando. Básicamente que el que hace esos descriptores genere las reglas necesarias para poder hallarlos, sin necesidad de indexarlos, porque una base de documentos indexados, dependiendo de lo que indexe, puede ser muy grande. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? ¿Sí? Ya estamos llegando al final de la presentación. Esto lo agregué más que nada porque siempre hay un halo de misterio en cómo trabaja las conexiones cifradas. Básicamente, cuando ustedes acceden a una página con SSL, una página HTTPS, un POP3S, SMTPS, se establece un canal cifrado desde su punto final hasta el servidor, de un punto al otro punto. Todo lo que está en el medio acá va a ser información cifrada. Lo que vamos a hablar acá es cómo suelen hacer las herramientas de prevención de información para integrarse. Generalmente lo que hacen es situarse en el medio y estableciendo 2 canales SSL. Un canal hacia mi usuario interno, usamos una palabra, después si quieren usamos mejor, con un certificado despufiado, para hacer spoofing ese certificado, y se lo presento al usuario como la página a la cual él quiere acceder. Y luego este certificado con el certificado del servidor. Obviamente, ¿por qué hay que poner un elemento en el medio, que sea un proxy, un firewall, una herramienta puntual a apuntar a ese fin? Porque el SSL es un protocolo que lleva mucho un coste de procesamiento para poder hacerlo. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos acá en el medio es una comunicación en texto plano, la mayoría de las herramientas trabajan de esta manera, en la cual yo puedo analizar el IP y ver si alguien está mandando a Facebook y forzó que sea cifrado, a Gmail y forzó que sea cifrado, la conexión en texto plano y encontrar esa información confidencial. Lo quise agregar porque es algo que encontré bastante, digamos, dudas muchas veces cuando hablamos con varios clientes. ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, básicamente ya estamos llegando al fin de la presentación. Lo que dejo acá, para cuando tengan la presentación y se la puedan descargar, son una serie de recomendaciones. Básicamente es muy importante, yo creo, la elección de la herramienta, ya que esa elección de herramienta es la que les va a ayudar a ustedes en la clasificación de información. Es decir, es un punto muy importante y muy decisivo, no solo en la clasificación, sino también en el manejo de esos incidentes que van a estar teniendo. El otro punto importante es el análisis del proceso de negocio. Ya estuvimos hablando de por qué. Cortar un proceso de negocio en una etapa temprana puede perjudicar económicamente a la organización, más que lo que realmente lo va a proteger. Y cuando encaren un proyecto definan etapas
pónganse objetivos, definan, esto lo vamos a ejecutar así, de tal manera, vamos a llegar acá, definan hitos, terminan ese hito, empiecen el otro, vuelvan hacia atrás. La clasificación de información, como les comenté, es dinámica y van a poder llegar a un proceso exitoso y de un tiempo adelante van a poder decir, estoy protegiendo la información, eduqué a esos usuarios con buenas intenciones, porque muchas veces tiene que ver con un tema de educación esto, para que sepan que están manejando información sensible, que la información sensible tiene que tener un tratamiento especial y de esa manera van a proteger la información de la organización. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda de lo que estuvimos escuchando? Sí, dale, dale. El proxy que pusiste ahí para leer el HTTP. Sí. Vos sos el administrador de la herramienta esta. Sí, está dentro de tu organización. Está dentro de tu organización. Está dentro de la organización. Sí. Tal cual. Y yo me siento y puedo ver lo que está pasando o lo analiza la herramienta y no te lo deja ver a vos. No estoy hablando de una herramienta puntual, estoy hablando de una técnica. Es decir, en general esas herramientas no te lo permiten ver a vos. Porque suelen ser herramientas comerciales. Me asustó. Sí, digamos. Suelen ser con banking cualquiera. Bueno, la realidad es que ocurre de esa manera. Ocurre que en realidad suelen ser herramientas comerciales. Por lo tanto, para asegurar a la empresa que lo está adquiriendo y por lo tanto a sus usuarios, ningún administrador podría ponerse allí. Pero básicamente lo que hacen, digamos, no necesariamente esa herramienta lo hace la empresa que te da la protección de flujo de información. El que te da la herramienta de protección de flujo de información muchas veces te dice buscar la herramienta de X, de tercero, porque es un proceso criptográfico costoso que hay que efectuar. Y esas herramientas de tercero te dan garantías de que ningún administrador pueda llegar a visualizarlo. Que yo solo sea una conexión con tu herramienta de análisis. Es algo que se usa mucho también en web filtering, cuando yo quiero bloquear filtro de navegación a determinadas páginas que vayan sobre SSL. Pero básicamente, digamos, la herramienta que elijas para hacer eso te tiene que garantizar para que lo puedas hacer. Vos como usuario lo podés llegar a detectar o no, porque puede ser que te aparezca el candadito verde. Porque al estar dentro de una máquina de la organización, hay tres cosas que validen el certificado: al sitio que estás accediendo, obviamente que escribiste backingo.com, la fecha de vencimiento, el certificado que te dio es un certificado válido, expiran el tiempo. Pero te hablamos de un usuario Sí, general, totalmente. Y que el certificado sea confiable. Si eso está dentro de tu organización, que un certificado sea confiable es que quiere decir que la PC del usuario tenga el certificado de raíz de quien emitió. No, está bien, todo eso O sea, seguro, todo eso está claro. Ah, perfecto. Perfecto. Sí. Acá una consulta. Cuando vos hablas de que la clasificación de información yo la voy haciendo todo el proceso, Sí. yo mínimamente, o sea, por más que no la tenga clasificada, tengo que conocer qué información sensible. Totalmente, digamos, o sea, si no, no puedo empezar a monitorear nada. Totalmente, es una realidad muy importante, es una verdad, digamos, fundamental. Es decir, la verdad cuando dije, para poder empezar a monitorear, tengo que tener una idea de mínimamente, acá está mi información confidencial. Digamos, y supongo que está ahí, pero después puede ser que la encuentren en un montón de otros lados. Pero es una realidad que tenés que tener mínimamente una idea de qué es lo que vas a ir a buscar. Sí, ahí se da un debate, ¿no? Porque si te metes en un proceso de clasificación de la información tan largo que cuando termina ya la información cambió, nunca terminas el proceso. Entonces, hoy se dio el debate en una charla de mañana de hacer esto de manera un proceso continuo, ir abarcando deltas y meter cada vez más información. Sí, sí. Por eso se no decía terminas nunca y nunca terminas de proteger. Totalmente, es un proceso continuo. ¿No? Digamos, nunca, cuando vos terminaste de clasificar la información, es decir, que está acá, el proceso se cambió, porque el negocio es diferente. Digamos, y olvidémonos de tecnología, el negocio de comprar, vender, lo que fuera, es diferente. Entonces, tratan la información de otra manera. Y hay que hacerlo de manera distinta, esa es una realidad. Si lo trabajas por deltas, digamos, y vas abarcando de subprocesos, es una además no te pegas contra la pared de tener que clasificar tanta información que te bloqueas y no puedes llegar a totalmente. Sí. Tenemos que terminar por cuestión de horario. Hay otra charla después estamos en un stand abajo. Estamos en el stand de Vision, stand número 7, el salón principal. Pueden seguir charlando con nosotros acerca de esta problemática. Muchísimas gracias por participar.